Hola, buenos días. Soy Carlos Bantar, bioquímico, médico, especialista en microbiología clínica y en este momento me desempeño como director general del Hospital San Martín de Paraná. La idea de esta charla es brindar una mirada crítica de los datos de vigilancia en los sistemas que informan los resultados de resistencia bacteriana. Los objetivos principales o potenciales de los sistemas de vigilancia de resistencia han sido educar en algunos casos, pero fundamentalmente detectar inicialmente la emergencia de mecanismos de resistencia, caracterizarlos y sobre todo estimar la frecuencia de resistencia y sus variaciones. Sin embargo, últimamente, desde hace bastante tiempo, se han planteado otros objetivos como sentar las bases para la selección de la terapia empírica, o para definir políticas de uso de antimicrobianos institucionales y de control de infecciones. Sobre estos dos últimos objetivos nos vamos a focalizar y vamos a analizar si los datos del sistema de vigilancia, tal como son informados, tal como llegan al efector, son útiles sin ninguna acción adicional para cumplir dichos objetivos. Hay que tener en cuenta algunos aspectos epidemiológicos y clínicos. En primer lugar, los resultados no se expresan como tasa, por lo que el impacto clínico y epidemiológico es difícil de estimar. Veamos un ejemplo. En nuestro hospital nosotros analizamos qué pasaba con la resistencia intermedia a ciprofloxacina por parte de enterobacterias distintas de salmonella. Evaluamos también su impacto clínico. Fíjense que partimos de un dato que arroja el sistema de vigilancia del 6% de resistencia intermedia. Esa sería la frecuencia, la forma en que se expresan habitualmente los datos de resistencia. Esto corresponde a 52 aislados en un año, lo que pasado a tasa por 1.000 pacientes día significa una tasa de 0,25 por 1.000 pacientes día. Y esta es la forma de medir el impacto epidemiológico de esa proporción, que es la forma en que se brinda la información habitualmente. De estos 52 aislados, 18 aislados correspondientes a 18 pacientes fueron tratados con ciprofloxacina. 5 fallaron, un 28%, nuevamente una proporción. Pero ¿cuánto representa esto en la cotidianeidad del hospital? 0,02 pacientes por 1.000 pacientes día, lo que corresponde a 1 a 2 pacientes por año. Y este es el impacto clínico, este es el dato que nosotros necesitamos para tomar alguna acción sobre este flagelo que fue evaluado inicialmente a partir de una proporción de resistencia. Así que notemos la diferencia y el análisis adicional que hay que hacer, sobre todo la incursión en el ámbito clínico, para poder evaluar el impacto de estas cifras de resistencia. Este es un trabajo que yo considero muy interesante, que nosotros publicamos en International Journal of Infectious Diseases, donde evaluamos el impacto que tuvo la crisis económica de 2001-2002 sobre la provisión de insumos, fundamentalmente la provisión de antibióticos. Entonces hicimos un análisis para relacionar esa provisión de insumos con la necesidad de su utilización. Y la forma de medir esa necesidad es la tasa de ataque de los gérmenes que requerían ese tratamiento. Por ejemplo, la tasa de ataque de bacilos gram negativos multiresistentes, solo sensibles a carbapenem en ese entonces, se cuatriplicó durante el periodo de crisis con respecto al periodo anterior donde todavía no había estallado la crisis. Y la tasa de Staphylococcus aureus meticilino resistente se duplicó. Sin embargo, la densidad de uso de carbapenem, que es el antibiótico que deberíamos haber utilizado para tratar estas infecciones, disminuyó 4 veces y la utilización de vancomicina cayó a la mitad. Cuando hubiéramos necesitado estos antibióticos para tratar
esta tasa de ataque de pacientes infectados por bacilos gram negativos multiresistentes o por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Ahora miremos si las cifras de resistencia bacteriana hubieran podido facilitar este análisis. Y miren que la variación entre periodos de las cifras de resistencia no se pudo apreciar de manera sustancial. De modo que nosotros no hubiéramos podido realizar este análisis si no hubiéramos pasado estas cifras a tasas, si no hubiéramos visto cuántos pacientes realmente fueron infectados por estas cepas resistentes. Y esto es importante porque a nosotros nos llevó a hacer un análisis posterior para evaluar el impacto que tenía la subutilización de los antibióticos pese a la necesidad de uso que tuvimos en el hospital de tratar estos pacientes. Y cuando hicimos un análisis de regresión segmentada entre la utilización de carbapenem, en este caso la disminución del uso de carbapenem y el aumento de mortalidad, vimos que ambos estaban estadísticamente asociados. Esto quiere decir que nosotros tuvimos una asociación del impacto de la subutilización de un antibiótico que necesitábamos y que durante la crisis no pudimos brindarla y que pudimos evidenciarla por un aumento de la mortalidad. Otro ítem que uno puede analizar es si la información es suficiente para cambiar conducta cuando no adiciona estudios de clonalidad. Esto parece obvio, sin embargo, muchas veces pregonamos el énfasis en cambios de conducta o en exacerbación de conductas de higiene, por ejemplo, lavado de manos para evitar la transmisión cruzada, o de la disminución de uso de determinados antibióticos para no seleccionar resistencia. Sin embargo, veamos si las cifras de resistencia bacteriana son suficientes para clarificar esta situación y elegir la estrategia adecuada para combatirlo. Este es un ensayo que nosotros hicimos cuando estábamos en CEMIC, una vigilancia a lo largo del tiempo, de casi 9 años, donde vimos el aumento de resistencia a carbapenem por parte de Acinetobacter. Fíjense el aumento pavoroso que sufrió la resistencia a carbapenem por parte de este microorganismo. Y cuando estudiamos la clonalidad, en un estudio que presentáramos en ICAC en el año 99, vimos que, por ejemplo, en nuestra institución, si bien había transmisión cruzada, es decir, había muchas cepas resistentes que pertenecían al mismo clon, había selección de clones diferenciales. Esto quiere decir que nosotros teníamos dos situaciones. Un aumento en el uso de carbapenem, que seleccionaba cepas resistentes, y una transmisión cruzada de este microorganismo que infectaba pacientes a partir de cepas trasladadas horizontalmente de otro paciente previamente infectado. En Turquía, sin embargo, comparativamente, la situación era única. El déficit era en la higiene hospitalaria y la transmisión cruzada era lo predominante que engrosaba las cifras de resistencia. Sin un análisis de clonalidad, esta situación no hubiera podido determinarse y por lo tanto no se hubiera podido elegir la estrategia adecuada para uno y otro caso. Este estudio alemán muy interesante muestra, por ejemplo, el aporte que tiene la transmisión cruzada en la infección nosocomial. Y ustedes pueden ver cifras que varían desde el 13% hasta el 34%. Es decir, que cuando uno observa una cifra de resistencia bacteriana o una variación en la resistencia, no puede determinar a priori qué contribución tiene la transmisión cruzada y qué contribución tiene la densidad de uso de antimicrobianos que selecciona esa resistencia. Y a veces esta contribución puede variar de institución a institución y por lo tanto, a igual cifra de resistencia, la situación entre instituciones puede ser diferente y las cifras de resistencia bacteriana no son capaces de elucidar esta situación. La relación entre cifras de resistencia y el uso de antimicrobianos es algo que se intenta desde hace mucho tiempo. Sin embargo, es difícil de establecer, aunque parece obvia
esta asociación es muy difícil de demostrar. En este estudio que nosotros hicimos para optimizar el uso de antimicrobianos en nuestro hospital, fue un estudio prospectivo, intervencionista. Nosotros podemos ver acá la correlación entre el consumo de un antimicrobiano, ampicilina sulbactama, y la variación de resistencia de Enterobacter cloacae, por ejemplo. Entonces, ustedes pueden ver acá cómo la densidad de uso de ampicilina sulbactama no tuvo ninguna relación cuando se evaluó por sí sola con la disminución de la resistencia de Enterobacter cloacae. Sin embargo, cuando uno establece un índice de relación entre el consumo de un antibiótico y otro antibiótico, es decir, el reemplazo de un antibiótico por otro, la densidad de uso, en este caso, el cociente entre el uso de ampicilina sulbactama y el uso de cefalosporina de tercera generación, nosotros pudimos establecer una relación con ese índice. Es decir, que nosotros lo que evaluamos es el impacto de reemplazar un antibiótico por otro y no el aumento o la disminución de los antibióticos de manera individual. Y pudimos demostrar asociación con la resistencia con esta política de utilización de antimicrobianos. Esto tampoco lo puede dar solo la cifra de resistencia bacteriana cuando la relaciona con el uso. Nosotros pudimos ver un aumento progresivo durante la intervención del índice de ampicilina sulbactama respecto de cefalosporina de tercera generación y el índice de cefalosporina de tercera generación respecto al uso de cefalosporina de cuarta generación. Y pudimos determinar por análisis de regresión lineal simple la relación de estos índices con determinados microorganismos, por ejemplo, Proteus mirabilis, resistentes a las cefalosporinas de tercera generación, o Enterobacter resistente a este antibiótico, y la relación directa entre Pseudomonas aeruginosa y el consumo de carbapenem, es decir, el aumento de la resistencia a imipenem relacionada con el uso de esta droga. Así que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que a veces las relaciones no son directas y que a veces lo que debemos medir es el resultado de la política del uso. Cuando uno aumenta el uso de un antimicrobiano, casi siempre lo hace en desmedro de la utilización de otro antimicrobiano. Y eso es lo que hay que tratar de relacionar a veces con las cifras de resistencia bacteriana. Los datos no están orientados por patología, al menos en la mayoría de los casos en que el efector recibe la información de las cifras de resistencia bacteriana. Y esto tiene cierto impacto. Este es un estudio en el cual nosotros comparamos los datos de dos sistemas de vigilancia, un sistema latinoamericano del Laser Group del año 97 y un sistema de vigilancia de resistencia argentino de la Asociación Argentina de Microbiología. Y lo comparamos con las cifras generadas con cepas aisladas de pacientes que participaban en un ensayo clínico de neumonía en nuestro país, en un ensayo multicéntrico. Fíjense la gran diferencia que hay entre las cifras de resistencia bacteriana o resistencia intermedia a penicilina por parte de neumococo comparado con los datos que arrojaba el sistema de vigilancia que establecimos a partir de los pacientes que tenían específicamente la patología neumonía aguda de la comunidad. Esto quiere decir que los sistemas de vigilancia pueden incluir cepas que provienen de pacientes multitratados, de pacientes con bronquitis crónica, de pacientes con otitis media aguda, pacientes pediátricos que no están discriminados de los adultos en este caso. El ensayo de neumonía fue un ensayo de pacientes adultos. Y los sistemas de vigilancia a veces no discriminan esta situación, y este no es un hecho menor, porque esta situación ha llevado a la síntesis y a la investigación de numerosas opciones terapéuticas para hacer frente a un supuesto flagelo fantasma de resistencia a la penicilina que aún hoy no puede ser sostenido, ya que las neumonías producidas por neumococo
en pacientes adultos y pediátricos siguen respondiendo a la penicilina. De manera que a veces nosotros generamos, lejos de dar una información que favorezca una conducta auspiciosa, estamos creando fantasmas que promueven la utilización de otros antimicrobianos y que paradójicamente llevan al uso inadecuado o inapropiado de determinados antibióticos de amplio espectro. Este es un estudio argentino también, publicado por Gustavo Lopardo y colaboradores, donde se compararon los datos generados en el laboratorio por cepas aisladas de urocultivo y datos generados con pacientes con infección urinaria. Y ustedes pueden ver no solo diferencia entre los distintos laboratorios, sino también diferencia entre estos datos y aquellos generados en el ámbito clínico, que son los que están en blanco acá. De manera que orientar la resistencia por patología es de suma utilidad para sentar las bases del esquema empírico inicial en patologías determinadas. En este estudio que nosotros publicamos en el mismo sentido, en Journal of Antimicrobial Chemotherapy, nosotros comparamos las cifras de resistencia bacteriana, por ejemplo en Escherichia coli, a determinados antibióticos de cepas aisladas de líquido abdominal comparada con la patología peritonitis secundaria adquirida en la comunidad o peritonitis secundaria adquirida en el hospital. Y nuevamente ustedes pueden ver las diferencias en las cifras de resistencia bacteriana cuando uno habla aún de la muestra de la cual proviene el aislamiento y de la patología determinada. Otro estudio argentino que evaluó la resistencia bacteriana en determinadas patologías fue publicado por Pablo Escapelato y colaboradores en la revista Medicina. Y ustedes pueden ver que las cifras de resistencia son similares a aquellas que nosotros informamos para esta misma patología, para peritonitis secundaria nosocomial. En este caso es secundaria apendicitis aguda, que generalmente constituye el 70% de las peritonitis que ingresan al hospital adquiridas en la comunidad. El origen del aislamiento es difícil de establecer, por lo menos desde el ámbito del laboratorio. En este mismo estudio que yo les mostraba, el ejemplo de las infecciones intraabdominales, nosotros evaluamos la diferencia entre los datos generados en el laboratorio y los datos validados clínicamente. Lo que hicimos fue tomar duplicados del antibiograma que generaba el laboratorio, de manera que nosotros elaboramos nuestros propios datos de resistencia bacteriana con datos validados clínicamente y el laboratorio generó sus propios datos con los antibiogramas sin validación clínica, es decir, con los datos que ellos tenían disponibles para generar las cifras de resistencia bacteriana. Lo primero que nos encontramos es que había un gran porcentaje de aislamientos que no eran clínicamente significativos, no correspondían a una infección que estuviera manifestándose en ese momento. Estamos hablando de más de 2.300 pacientes hospitalizados. Y que de esos antibiogramas que resultaban clínicamente significativos, el 60% era de origen nosocomial, pero el 40% provenía de la comunidad. Sin embargo, el paciente al laboratorio, cuando ingresa en su filiación de base de datos, aparece como un paciente hospitalizado en el cual desde el laboratorio es muy difícil de establecer si la infección es adquirida en el hospital o es adquirida en la comunidad. Y cuando una compara los datos no se lleva sorpresa. En todos los gérmenes multiresistentes que uno evalúa que infectan a pacientes que están hospitalizados, ustedes pueden ver diferencia en las cifras generadas en el laboratorio en color ladrillo y las cifras originadas en el ámbito clínico en color negro. De manera que en este caso el laboratorio subestima la resistencia de los patógenos nosocomiales, probablemente por dilución, entre comillas, de las cepas hospitalarias con cepas de origen comunitario.
Los datos seguramente están influenciados por el uso de antimicrobianos previo. Sin embargo, nuevamente, los sistemas de vigilancia, si se generan con datos que no son clínicamente validados o no son chequeados en terreno, difícilmente los sistemas de vigilancia puedan discernir esta situación cuando son informados. Nosotros evaluamos esta situación, es decir, el impacto que tiene un tratamiento previo en un paciente hospitalizado sobre las cifras de resistencia bacteriana, lo publicamos en Journal of Chemotherapy en el año 2007. Y nuevamente nos llevamos sorpresa cuando vimos que la mitad de los pacientes sobre los cuales se generaban los datos de resistencia bacteriana con antibiogramas de cepas que habían sido aislados de pacientes internados, habían recibido antibiótico en el mes previo. Y de hecho, cuando uno evalúa las cifras de resistencia a ciprofloxacina, por ejemplo, en Escherichia coli, en pacientes que recibieron ciprofloxacina previamente, esas cifras de resistencia son casi inhabilitantes para el uso de esta droga en pacientes hospitalizados, como es el concepto que tenemos. Sin embargo, cuando uno evalúa a los pacientes internados con infección nosocomial que no recibieron ciprofloxacina, esta resistencia baja estrepitosamente al 10%. De la misma manera, pacientes que recibieron ciprofloxacina tenían más frecuencia de resistencia a beta-lactamasa, a cepas productoras de beta-lactamasa de espectro extendido o a cepas productoras de aminoglucósidos. Lo mismo, pacientes que habían recibido ceftazidima tenían más resistencia, por supuesto, a este antibiótico, y pacientes que habían recibido gentamicina, por ejemplo, tenían más frecuencia de resistencia a Staphylococcus aureus amenticillus. De modo que esto, aunque parece obvio, no se refleja y no es corregido en las cifras de vigilancia de resistencia. De manera que es difícil sentar la base de un tratamiento empírico inicial en un paciente que ha recibido estos antibióticos en función de la resistencia bacteriana, de las cifras de resistencia bacteriana que tenemos, puesto que esto varía en la chance de acierto empírico inicial si el paciente recibió o no recibió antibióticos. Y de eso se trata también cuando uno analiza las barras, entre comillas, de resistencia bacteriana o de susceptibilidad en este caso, y decide que tiene una posibilidad de acierto en el esquema empírico inicial si tiene una barra de sensibilidad alta o una barra de sensibilidad más disminuida en el caso de que decida no utilizar ese antimicrobiano. Pero lo que uno tiene que evaluar es que matemáticamente esa proporción de cepas resistentes, que además no está discriminado por patología, que además no está corregida en base al uso de antimicrobianos previos, no nos indica matemáticamente la chance que tenemos en el acierto del esquema empírico inicial. Para eso, nosotros tratamos de diseñar una fórmula muy sencilla para establecer la cobertura porcentual que tendríamos con la utilización de un esquema empírico inicial en determinadas infecciones, tipos de infecciones, con determinados esquemas empíricos iniciales, ya sea como monodroga o combinados. Lo que hicimos fue analizar y validar en terreno el número de cepas sensibles de infecciones nosocomiales documentadas y lo dividimos por el número total de episodios de esa infección, de ese tipo de infección de donde habían sido aisladas las cepas. Publicamos estos resultados en Journal of Chemotherapy en el año 2017. Así pueden ver que si nosotros establecemos con esta fórmula la chance porcentual de acierto, vemos que con los distintos esquemas antibióticos, solos o combinados, tenemos distintas chances de acierto, por ejemplo, en infección urinaria de origen nosocomial, de acuerdo al sexo, es decir, las mujeres tienen más chance de acierto con la mayoría de los esquemas que los hombres. Y esto es lógico por lo que mencionamos, porque los hombres tienen más infección urinaria complicada, porque los hombres han sido tratados
más frecuentemente con múltiples antibióticos previamente y tienen más infecciones recurrentes y más recaídas de la infección urinaria, y por lo tanto la situación en los hombres es diferente a la situación en la mujer y por lo tanto uno tiene una chance porcentual de acierto con el esquema empírico diferencial. Es decir, que de acuerdo a esto, si nosotros tenemos un paciente internado con infección urinaria, vamos a elegir el esquema antibiótico de acuerdo a si se trata de un hombre o de una mujer con una chance de acierto diferencial. De la misma manera, cuando peritonitis es adquirida en la comunidad o en el hospital, obviamente, y ese mismo esquema antibiótico puede ser útil para una patología, pero no tanto para otra patología como infección pulmonar en pacientes ventilados, es decir, neumonía asociada a ventilador o asepsis de origen desconocido. De esta manera uno puede establecer un esquema empírico inicial para cada patología y para cada situación y elegirlo y decidir qué riesgo de descobertura va a tener en el esquema empírico inicial. Eso podría contribuir a optimizar el esquema empírico inicial y no utilizar un esquema empírico inicial de amplio espectro en todo tipo de infección y en todo tipo de paciente. Y nuevamente veamos si esto tiene impacto o si esto es importante de dilucidar. Este es un estudio en espejo que nosotros hicimos 8 meses del año 98, 8 meses del año 99 y evaluamos, fíjense ustedes, la tasa de resistencia real en ese periodo de tiempo en un periodo y en otro. Y vimos si había variaciones. Fíjense, Staphylococcus aureus en naranja no varió Klebsiella resistente a cefalosporina de tercera generación sensible a carbapenem, no varió Pseudomonas resistente a ceftazidima y sensible a carbapenem, y no varió significativamente a Cinetobacter, aunque tuvo un pequeño aumento. Pero eso fue suficiente para que en el tratamiento se pudiera vislumbrar un aumento del 300% en este periodo de tiempo en el consumo de carbapenem y del 30% en vancomicina, llevando a un costo adicional de $27.000 sin que no haya ningún dato que justifique este aumento en el esquema empírico inicial, más que la alarma del aumento de resistencia de Acinetobacter, que no necesariamente produjo una infección real. Sin embargo, fue suficiente para generar la aprehensión en el prescriptor, de manera que comenzara en todos los pacientes y en todas las situaciones, aunque microbiológicamente no lo requiera, con vancomicina y imipenem, un esquema de última elección para el tratamiento de las infecciones severas de pacientes hospitalizados. Así que uno podría concluir que los sistemas de vigilancia fueron creados con el objetivo primario de monitorear la resistencia bacteriana, pero que actualmente se establecen políticas de tratamiento y uso de antimicrobianos en base a las cifras que arrojan estos sistemas de vigilancia. Sin embargo, los datos, tal como son generados e informados, son limitados para sustentar este objetivo de elegir un esquema empírico inicial o establecer una política de uso, porque las inferencias clínicas y epidemiológicas requieren de datos y acciones adicionales que demandan el trabajo en equipo interdisciplinario. Y esto es lo que tendríamos que empezar a hacer, porque el problema no está en los sistemas de vigilancia, sino en las expectativas exageradas que los efectores clínicos tenemos de hecho. Muchas gracias por vuestra atención.